Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora sobre esos listados que ya se encuentran rumbo al Congreso de la República de aspirantes a magistrados a Corte Suprema de Justicia y a Cortes de Apelaciones. Nos acompañan hoy para tratar este tema, para tratar de entender en realidad cómo se integraron esos listados, quiénes ganaron y por qué perdieron quienes quedaron afuera. Ervin Castro, quien es analista independiente respecto al tema de comisiones de postulación, y Gerson Sotomayor, quien es también analista de lo mismo, pero él pertenece al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, una institución a cuyos representantes con gran frecuencia invitamos a las 8:45. Yo incluso he trabajado alguna consultoría con ellos y cuántos años después no he logrado aprenderme el nombre con propiedad. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Muy amable, buenas noches. Casi 4 de la mañana se consolida ese listado y unos nombres favoritos quedan fuera y otros se confirman que van a llegar a la nómina que conoce el Congreso de la República. Gerson, ¿qué pasó ahí? ¿Qué negociaciones hubo que finalmente desatoraron eso y se pudo conformar la nómina? Bueno, yo creo que en primer lugar fue un pulso de poder realmente, en donde creo que efectivamente ganó el sector opuesto al sector oficial, que estaba empecinado en mantener a un Luis Pineda y a un Gustavo Martínez. Es ahí donde pierde la batalla el gobierno y tiene que ceder, porque si no, aún no tuviéramos listado consensuado, ya presentado en el Congreso, y muy probablemente fuera hasta el siguiente mes que se hubiera presentado un listado ya consensuado en el Congreso, ¿no? ¿Tu impresión es que el gobierno defendía esos dos nombres como sus principales aspirantes a integrar Corte Suprema, Luis Pineda y Gustavo Martínez? Así es. ¿Y en los dos casos perdió? Yo creo que en los dos casos perdió, efectivamente. ¿Y por qué perdió? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, creo que lo que sucede es que hay que analizar también otro aspecto, y es la divergencia de la integración de la comisión de postulación. No es tan homogénea como uno piensa en un principio. Solo la representación gremial del Colegio de Abogados tiene 3 o 4 facciones. La propia Corte Suprema de Justicia estaba claramente dividida en 2, y las universidades también, o por lo menos en 2 o 3. Todo ese escenario en conjunto, más los pulsos internos, evidentemente nos dieron como resultado las listas que al final se trasladan el día de hoy al Congreso. No es un solo elemento, hay muchísimos elementos más en juego. E incluso también hay otros factores externos. La presión de anticipar demasiado los nombres, también eso causa dentro de la propia comisión una serie de efectos en algunos de los comisionados que están también claros en decir: yo no voy a apoyar algo que todo el mundo anticipa como el resultado que ya estaba definido. ¿Qué pasó con esos nombres de los vetados por la Embajada de Estados Unidos y los señalados en la conferencia reciente de la CICIG? Jueces como el señor Walter Villatoro o la jueza Giselle Reynoso, que se perfilaban como uno de los que podían estar en los primeros lugares con la votación y finalmente quedan fuera. Yo creo que efectivamente... ¿Pesaron esos señalamientos, Gerson? Yo creo que sí, pesaron y hay que verlo en su justa dimensión, porque efectivamente creo que pesaron en algunos casos, en la gran mayoría de ellos, pero no pesaron en todos. Y esto creo que hay que hacer una diferencia entre realmente que inclusive hay candidatos de los que van en ese listado que diría yo que están más allá inclusive de los propios diputados, más allá de la conformación del propio Congreso, que tienen apoyos y respaldos más allá de... Estos candidatos que estaban vetados por la embajada y están integrando este listado son los que hoy pasan a conformarlo, ¿verdad? Que definitivamente no pesó suficiente el veto y están integrando el listado. Pero el veto de la embajada en realidad solo fue inútil para Blanca Stalin, la directora de la Defensa Penal. ¿O hubo otro que logró eludir ese veto? Los otros 13 quedaron parqueados, ¿no? Sí, hasta donde yo tengo entendido es el mismo escenario, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Blanca Stalin sí logra pasar? ¿Por qué logra, frente al veto... Y consigue todos los votos. Pues de un poder tan grande como el que uno presume que puede tener la embajada estadounidense en nuestro país, ¿por qué logra ella pasar adelante? Blanca Stalin tiene un trabajo de muchos años en la defensa pública penal, que evidentemente se materializa en otro tipo de aspectos que también tienen que ver con su propia capacidad política. No hay que dejar de recordar que Blanca Stalin ya estuvo también involucrada hace algún tiempo en un proceso donde también sufrió un serio señalamiento y volvió a salir airosa de ese proceso. Es decir, ella ha logrado construir en torno a ella y al Instituto de la Defensa Pública Penal
todo un andamiaje suficientemente fuerte y además también han hecho un trabajo en el Instituto de la Defensa Pública Penal que evidentemente habrá algunos sectores que lo reconocen. Por supuesto, Gustavo Herrera, el operador del gobierno, por ejemplo, era alguien que estaba a favor de la llegada de Blanca Stalin al Estado. Así es, totalmente. ¿Qué costo va a tener para el oficialismo haber perdido esa apuesta? Yo creo que no tendría ningún costo real salvo la insatisfacción del capricho de las autoridades de este gobierno. Realmente es un tema que creo yo que se debe analizar en cuanto a que era un simple capricho de llevar al primer yerno de la nación a integrar ese listado por los compromisos y favores políticos que se debían. Al secretario general del presidente. Exactamente, nada más y nada menos. ¿Cómo se explican ustedes que Brenda Quiñones haya logrado pasar al listado? Yo creo muy francamente, inicialmente no estaba dentro del listado de consenso, pasa hasta que salen del listado Luis Pineda y Gustavo Martínez. Es decir, el gobierno dice, bueno, si no los voy a tener a ellos, la quiero a ella por lo menos. No sé si necesariamente llevaba el apoyo del gobierno, pero creo que era como así. Cercana a la vicepresidenta Valdetti, aunque ambas han dicho que ya casi ni se acuerdan una de la otra. Sí. Te vino de acuerdo. Bueno, yo lo que creo es de que no solamente es, si bien es bien vista por el gobierno, pues también es bien vista por otros sectores. Aquí hay que tomar en cuenta que no solamente con el apoyo de un grupo se integró el listado. ¿Quién operó? A ver, ¿quién operó realmente? Roberto López Villatoro fue un gran operador. Esto es innegable. Gustavo Herrera fue un gran operador. Pero parece ser que en mucha menor escala. En menor escala de lo que uno presumiría. Seguramente. Y ahí están los resultados. Bueno, pues sí, ¿verdad? Si no pasó Gustavo Martínez y tampoco pasó Luis Pineda, seguramente con menor éxito que... Giovanni, ¿y usted? Que López Villatoro. ¿Cuál cree que va a ser el costo para esos operadores no tan exitosos que no consiguieron colocar a los grandes cuadros del oficialismo? Bueno, lo que sucede también es que ahora viene un segundo elemento a considerar. Y es que... ¿Quiénes entran? Exactamente, porque ahora lo que resulta es que probablemente lo que estamos hablando de las figuras más prominentes, de lo que nosotros teníamos en la idea, de lo que navegaba dentro de la idea de los operadores, pero seguramente habían segundos cuadros. Y esos probablemente no han salido a luz y fueron probablemente las virtudes que ellos los lograron llegar a integrar las nóminas. Y ahora viene la discusión en el Congreso para ver si esas personas que tenían esos apoyos, en caso de que los primeros no llegaran a cuajar, por decirlo de alguna manera, fueran los que terminaran integrando las Cortes. Ahora lo que se produce es un poco lo que la vicepresidenta describió hace unos días como la negociación entre las bancadas del Congreso. Cada bancada, por lo menos eso ocurría en un par de procesos atrás, se sentaban, no necesariamente alrededor de una cama, pero se sentaban para discutir sobre cuántos magistrados le correspondía elegir a cada bancada según el número de integrantes que tuviera, el número de votos que tuviera en el Pleno. ¿Eso es probablemente lo que vamos a ver en los próximos días, Gerson? Yo creo que sí. De hecho, creo yo que se dio en parte en esta comisión. De hecho, creo que la propia distribución del listado está distribuido por cuotas de poder y que es un acto totalmente lógico. Por ejemplo, creo que los decanos operaron de una forma políticamente muy hábil. Se plantaron los 11 decanos y dijeron, miren, sin nosotros aquí no pasa nada. Entonces, o tenemos también nosotros representación en ese listado o aquí no avanza el proceso. Entonces creo que eso puso en jaque por mucho, pero también ayudó mucho a que el gobierno desentrampara ese listado y rompiera el nudo y dejara por un lado estos dos grandes candidatos para poder avanzar en el proceso. Pero no es deseable esa actitud. Totalmente. De los decanos que se convierten simplemente en otro grupo de presión o en otro grupo de interés para traficar con influencia hacia las Cortes. Yo lo plantearía desde la perspectiva de que en el modelo que tenemos, ¿qué otra forma puede darse? ¿De qué otra forma podría darse si el modelo está diseñado? Prácticamente llegan con grupos de poder presionados para en donde cada voto cuenta y la propia Constitución enmarca que 2/3 partes eligen y toman decisiones. Entonces el marcar que 2/3 partes toman esa decisión significa que cada voto suma. Y esa es una dinámica propiamente de una elección aquí en cualquier parte del mundo. ¿Qué piensan? Es el método que tenemos. Es un método, si se quiere, democrático en el sentido de la elección, porque hay muchísimas personas representadas, lo cual implica que entre más democrático hay más niveles de discusión, más niveles de consenso, que no está dentro del plano de lo que nosotros deberíamos o lo que nosotros creemos como ideal de una elección. Eso es otra cosa, pero el método está diseñado, no sé si fue diseñado con esa visión, me parece que no, que el método se
digamos, se aleja de su espíritu al momento de la forma en la que es llevada a su trámite, a su gestión. Pero en realidad, con 34 miembros de una comisión de postulación y obteniendo que obtener como mínimo 23 votos, ¿de qué otra forma puede un candidato llegar a obtener esos 23 apoyos? Le pongo un ejemplo muy claro. Comisiones de apelación, para las salas de apelación hay 1021 candidatos, hay 33 comisionados. Es imposible que los 33 comisionados consigan o puedan conocer los expedientes. Hay muchos expedientes que se van porque los comisionados no los logran conocer, es materialmente imposible. Hay un margen de negociación que está en manos de los comisionados para obtener eso. ¿Cómo le fue al sector privado en la integración? Yo creo que todos los sectores tienen una representatividad importante y creo que está bastante bien distribuido el tema. Al señor Sarceño se le atribuía, digamos, ser ese primer candidato del sector privado organizado, ¿no? Bueno, de hecho, una de las consignas que se estaba manejando era el tema de que no se quería que ninguno de los magistrados fuera a la reelección. Y sorpresa, cuando empezó la votación y tuvo más de los 23 votos necesarios para poder integrar el listado. Efectivamente, sí recibió apoyo de los dos grandes grupos representados en la comisión, más el sector privado que también lo apoyó. Ya que preguntamos por nombres, ¿qué le pasó a Juan Carlos Godínez? ¿Por qué no entró? Juan Carlos Godínez creo yo que fue el factor sacrificio para dejar fuera a Luis Pineda y a Gustavo Martínez. Esa fue la parte de sacrificio del otro grupo, con tal de que dejaran a los dos integrantes del Ejecutivo fuera. Fue la labor de sacrificio junto con Eric Álvarez. Con todo lo que hemos hablado en las últimas semanas de lo podrido que está este proceso, ¿ustedes ven que en esta fase que ya se terminó coincide con todas las previsiones que se tenían o hubo alguna sorpresa favorable para el proceso que todavía le da el beneficio de la duda? Yo creo que se hubieron resultados que no se esperaban. Yo creo que eso está muy claramente definido, muy claramente marcado. ¿Ustedes cómo ven la Corte Suprema integrada? Blanca Stalin, el señor Sarceño, díganme quién más. Bueno, digamos, hay varios que tienen apoyo suficiente para poder integrarlo. ¿Brenda Quiñones integra por ejemplo, en titular? Podría ser, tiene apoyo de varias bancadas, de varios sectores, que puede ser que lo integren. Vladimir Aguilar podría ser Vladimir otro. Aguilar definitivamente entra. Ya vio que usted sabe más que yo. No cabe duda. Entonces, ahí lo que les planteaba, ¿no? Hay candidatos que llevan apoyos de muchos sectores, que es muy probablemente que entren, pero pueden darse sorpresas, porque esto también va a caer de forma de negociación dentro del Congreso y obviamente la apuesta no se va a dejar solamente así para que se distribuyan como quieran, sino que también creo que van a haber vetos importantes en esa elección. ¿Algún nombre que se te ocurra añadir para titular de Corte Suprema? Yo lo que sí estoy perfectamente claro es que hay algunos de los distinguidos electos en esta lista que pertenecen a ambas y evidentemente eso de antemano ya los excluye. Entonces eso significa que el margen se reduce. Ya no va a tener usted que escoger dentro de 26, sino probablemente al elegirlos para Corte de Apelación va a disminuir. Eso limita o hace más corto el margen para elegir. Algunos que llegaron ahí me parece que no van a tener el consenso suficiente, eso todavía lo disminuye mucho más. Es decir, la pelea andará entre 14, 15 para las 12, 13 magistraturas. Señores, realidad. gracias a ambos por acompañarnos A ustedes por la invitación. 8:45. Vamos de inmediato a presentarle la información de los deportes en la voz de Juan Carlos Sandoval.